Ok. Bueno, me dicen que ya está todo corregido. Entonces, más bien, para la primera parte, para aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar bien, ¿no? Que tenían el problema del audio, me dicen que de todas maneras va a estar grabado. Entonces, van a poder volverlo a ver con el audio bien en la versión ya grabada. ¿De acuerdo? Entonces, para no dilatar más, vamos a continuar con la clase. No sé si hay algún tema de repente que quieran que puntualmente repita. Me lo hacen saber y lo trato de tocar nuevamente lo más breve posible, ¿no? Bueno, íbamos un poco sobre las exclusiones en la póliza. Principalmente la de guerra, que como les decía, es una condición en la cual los riesgos se incrementan muchísimo y por lo cual la compañía de seguros no estaba preparada, porque se entiende de que a la hora de que los riesgos se incrementan, pues entonces ya no son las mismas condiciones que se tenían antes de un evento bélico. Es por eso que las compañías de seguros, por lo general, no aceptan eventos que estén asociados a guerra como para ser cubiertos por la póliza. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando hubo el ataque a las Torres Gemelas, el presidente Bush en ese momento dijo que esto, refiriéndose al atentado, era un acto de guerra. No sé si ustedes lo han visto o de repente se acuerdan de esa entrevista que le hicieron al presidente. Con lo cual, en Alemania, donde están la mayoría de reaseguradores mundiales, saltaron en un pie. Porque si es un acto de guerra, entonces estaba excluido de las pólizas y por lo tanto no debían pagar. Bueno, para que vean la importancia de los seguros en el mundo, a los 15 minutos alguien le avisó al presidente Bush que lo que había dicho estaba generando esta posibilidad y el caballero tuvo que retractarse en vivo diciendo que no, que esto no se trataba de un evento de guerra, no, sino un acto terrorista, ¿de acuerdo? Y con lo cual ya se dio pase a que efectivamente puedan ser cubiertos estos eventos por las pólizas. ¿De acuerdo? Hasta ese momento, para que tengan una idea, en la mayoría de los países del primer mundo, la póliza de incendio incluía terrorismo. Después del atentado del 9/11, terrorismo se consideró en una póliza aparte, en una cobertura aparte, para evitar justamente la posibilidad de que ocurra un evento similar y que en todo caso por lo menos se cobre por esta cobertura. ¿De acuerdo? Les decía que bienes sobre el agua básicamente no se cubren porque se entiende de que son bienes, lo que se dice offshore, y están básicamente sujetos más que a efectos de incendio, a eventos del mar, y por ello tampoco se consideran dentro de lo que viene a ser los seguros de incendio propiamente dicho. Radiación nuclear, también el temor y el tema radioactivo en realidad tiene un efecto muy prolongado, muy complicado de manejar, y por lo mismo es que las compañías de seguros también lo excluyen de sus pólizas, porque el tema de la radiación es un evento que puede afectar a muchas personas, a muchos bienes, y es muy complicado de poder ser manejado, destruido. ¿Ok? Solamente para que tengan una idea, los residuos radioactivos producto de las plantas de generación eléctrica en base a combustibles nucleares
producen unos residuos que todavía son radiactivos, pero que ya no tienen uso en la industria, y por ende hay que hacer una disposición final. En Europa se ha construido un pozo de más o menos 3 kilómetros de profundidad en unas instalaciones mineras para dar cabida a todo ese combustible radioactivo o estos residuos radioactivos de las centrales nucleares. Y más o menos se tiene previsto que ese material va a tener una vida útil, o sea, va a seguir produciendo radiación de manera constante por los próximos entre 300 y 350 años. ¿Ok? Entonces fíjense ustedes lo complicado que puede ser la disposición de este material. Y obviamente ese pozo, el costo que ha demandado hacer, pues es muy elevado, y lo que cobran para poder permitir ingresar este material a este ambiente, obviamente es alto, ¿no? Entonces eso les da una idea a ustedes de lo complicado que puede ser el tema del manejo de material nuclear o radioactivo, y por ello que la compañía de seguros lo excluye totalmente de las pólizas de incendio. Otro de los escenarios que es propio de las exclusiones de esta póliza es el dolo. Habíamos hablado en un principio sobre la buena fe que debe existir entre las partes para llevar a cabo el tema del seguro. El dolo es exactamente lo contrario a la buena fe. O sea, es la mala intención de llevar a cabo algo en detrimento, en daño de la contraparte en este contrato que es el seguro. El dolo es por lo general la estafa, es la intención de engañar a la compañía de seguros, ¿de acuerdo? Y el dolo se entiende de que se hace con intención, con el propósito ¿de acuerdo? Entonces, el dolo, por concepto, es contrario a la buena fe y por lo tanto también está excluido de las pólizas de incendio. Eso quiere decir que si, por ejemplo, un cliente toma una póliza de incendio y después él mismo provoca el incendio del local, ese evento ya no es súbito ni accidental, ¿no? Sino ha sido hecho a propósito para cobrar el seguro, y por ende, ¿no?, hay esta intención malévola, y por lo mismo esas circunstancias cancelan la póliza de inmediato. Entonces la figura de la persona que quema su propio local y que la compañía de seguro lo rechaza se explica justamente por esta condición de la póliza. Igualmente, les decía que la compañía de seguros no acepta eventos o circunstancias, ¿no?, o siniestros que no se puedan justificar o responder al carácter accidental, súbito e imprevisto. ¿Por qué no acepta la compañía de seguros estos tipos de siniestros? Porque recordemos, la compañía de seguros no asegura aquello que es cierto. ¿Se acuerdan los principios de seguros? El principio de incertidumbre. Ok. Justamente este es el principio que queda vulnerado cuando un siniestro no es accidental, súbito o imprevisto. ¿Por qué? Porque si no es súbito, ok, si no es accidental, probablemente, o imprevisto, probablemente se pudo haber previsto, se pudo haber evitado. Y si pudo ser evitado, debió ser evitado. ¿Ok? Aquí entra ya una parte el tema de la buena fe. Si yo veo que se está cayendo algo y no lo detengo, entonces
existe una mala fe, existe un dolo, y por ello la compañía de seguros no debe pagar. Lo que la compañía de seguros paga es aquello que sea accidental y que uno no lo pueda evitar y uno no lo espera, no lo haya estado esperando. Hay veces, por ejemplo, que se cuestiona por qué la compañía de seguros no cubre la oxidación en algunos eventos. Porque la oxidación se entiende que es un proceso gradual. ¿De acuerdo? En condiciones normales, un evento de oxidación demora mucho tiempo y adicionalmente requiere se presenta después de una falta total de atención. Entonces, bajo esos dos escenarios no es accidental. Si yo entiendo que tengo una pieza metálica expuesta al medio ambiente, si no hay un cuidado, no hay un mantenimiento, no hay una revisión, este material en el tiempo, sometido a la lluvia, al clima, va a empezar a oxidarse. ¿Ok? Entonces es totalmente predecible. No se puede decir de que esto es algo que ocurre de manera súbita o que es imprevisto. Por ello, la oxidación se descarta como un evento asegurable. De la misma manera, si yo, vamos a imaginar, asegurara mi vehículo, mi carro, a daños internos, por daños internos, ¿no? Y por alguna circunstancia, yo no le diera mantenimiento y fallara el motor, por ejemplo, entenderíamos de que eso no es nada súbito ni imprevisto, porque una máquina, cualquiera que sea, incluyendo un carro, si no recibe mantenimiento, tarde o temprano va a fallar, o sea, es una certeza. Es por esa razón que también las maquinarias, en las pólizas de maquinaria, excluyen los eventos que sean asociados a faltas de mantenimiento. ¿Ok? Es indispensable que se le dé el mantenimiento adecuado para que el fallo no sea un evento predecible. ¿De acuerdo? Bien. Un último ejemplo con respecto a este tema. Vamos a imaginar que por una razón tenemos una vivienda que se encuentra en estado ruinoso, o sea, que se encuentra muy mal estructuralmente, a punto de caer. Y vamos a imaginar que esta fuera asegurada. Y no solamente eso, sino que en uno de estos sismos que ocurren, se termina de derrumbar. Se podría decir de que ese escenario es una condición que no es imprevista. Una casa ruinosa que se encuentra asegurada, si termina desplomándose por algún evento de sismo, cualquiera que sea, estaría cubierta. O sea, la compañía de seguros debería pagar. ¿Y por qué debería pagar, a diferencia de los otros escenarios en donde les he dicho de que un escenario aparentemente previsto debería ser rechazado por la compañía de seguros? Porque quien genera el colapso de la vivienda es el sismo. Y el sismo sí es súbito, accidental e imprevisto. ¿Ok? Entonces, no siempre la definición de súbito, accidental e imprevisto juega en contra del cliente. A veces también puede jugar a favor de él. Bien. Entonces, pasemos al siguiente tema. Continuamos con las exclusiones. Las primeras que les he mencionado, básicamente, son exclusiones de raíz.
la compañía de seguros de una manera muy extraña podría ser que les pudiera dar algún tipo de cobertura a alguna de ellas. Definitivamente dolo, y si no es un evento circunstancial, accidental y súbito, la compañía de seguros no lo va a cubrir, no hay forma que ustedes traten de negociar con ella. Sin embargo, hay otras coberturas, otras exclusiones de la póliza que en realidad forman parte de lo que después se puede contratar. A ver, les mencioné que la póliza contra incendio, en un principio, era una póliza de riesgos nombrados. ¿Eso qué cosa quería decir? Que yo iba contratando parte por parte. Contrataba primero la póliza de incendio, después pedía terremoto, lluvias y vientos, después pedía robo, después pedía lucro cesante, bueno, en fin, iba aumentando poco a poco mis coberturas, siempre comenzando con la de incendio. ¿Ok? Este esquema que les estoy mostrando básicamente sigue esa línea. ¿Para qué? Para demostrar lo que después terminó siendo lo que se llama la póliza todo riesgo. ¿Ok? Entonces, en un principio, la póliza solamente de incendio no admitía estas otras coberturas, pero las aceptaba siempre y cuando ustedes pagaran adicionalmente. ¿Ok? Terremoto, robo, lucro cesante, todas esas coberturas tenían inclusive condicionados especiales. ¿De acuerdo? Pero con el tiempo se fue demostrando que la póliza de incendio, la principal, era tan noble que incluso al aceptar todos esos condicionados, todavía dejaba utilidades. ¿Ok? Entonces, con el tiempo, se llegó a considerar lo que se llama la póliza todo riesgo. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que incluye todas estas líneas aliadas que antes se compraban por separado en un solo paquete y con una sola tasa. ¿Ok? Para evitar tener que estar yendo punto por punto. Incluso había, por ejemplo, protecciones como vidrios y cristales, habían puesto adicionales como anuncios, o sea, los anuncios que antes eran bastante caros instalar en los locales y muy complicados, ¿no? Se cubrían adicionalmente con coberturas especiales. Ahora todo eso está incluido en la póliza de todo riesgo, pero por un efecto o por un tema didáctico es que nosotros vamos a ir siguiendo la historia de la póliza, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, en un principio teníamos la póliza principal, que es la póliza propiamente dicho de incendio y o rayo, que es la cobertura. Incluso muchas veces en esa cobertura no se incluía la autocombustión, ya vamos a ver más adelante este tema. Y lo que se hacía era ir comprando las coberturas adicionales por separado, ¿no? Entonces estamos justamente viendo ese proceso, como si tuviéramos que comprarlas por separado. Teníamos terremoto, lluvia, viento, lo que se llaman los riesgos de la naturaleza, en general. Tenemos el tema de robo, que también era otra póliza por separado, lucro cesante, huelga y conmoción civil, terrorismo, plantaciones. Sobre el tema de plantaciones, por ejemplo, es muy interesante. La póliza de plantación, la póliza de incendio, la multirriesgo, hasta el año pasado, permitía dar cobertura por el tema de plantaciones. ¿Ok? Lo establecían bajo un sublímite, ¿no? En la póliza todo riesgo, y se incluía como tal. Y incluso, por ser ya materia de seguro, podía haber un tema de lucro cesante asociado a él. En algunas pólizas se excluía el lucro cesante, en otras se permitía. Bueno, pero después de los eventos del 2017, ¿se acuerdan del Niño Costero y las lluvias en la zona de costa? Muchas agroindustrias que están ubicadas principalmente en la zona de costa fueron afectadas. Y debido a ello, las compañías de seguros ya para este año no quieren dar, para las renovaciones de este año, ya no quieren dar la cobertura de plantaciones. Y más bien están sugiriendo que se tome una póliza de riesgo agrícola, que obviamente tiene, o sea, vendría a ser una póliza aparte de la multirriesgo, con todos sus condicionados y manejos
propios, ¿no? De una póliza aparte. ¿Ok? Entonces, pero para que vean ustedes que lo que aparentemente se excluye bajo esta lista, en realidad es porque hay la posibilidad de contratarlo aparte dentro de la póliza. ¿Ok? Una sugerencia para todos aquellos que de alguna manera tengan clientes en donde alguna de las circunstancias se enfrenten a una exclusión en la póliza, es intenten solicitarla dentro de su póliza. ¿Ok? No hay peor esfuerzo que el que no se hace. Hay veces, hay circunstancias que el mercado se flexibiliza y empieza a aceptar, como en el caso de plantaciones, que fue hace unos años, ¿no? Si mal no me equivoco, esto viene haciéndose desde el 2005, ¿ok? De incluir plantaciones dentro de la póliza multirriesgo, cuando en realidad era algo, como ven, una exclusión. Incluso en algunos brokers ingeniosos llegaron a desarrollar o dar cobertura para producto en mata, le decían, ¿no? Que si bien no es la plantación en sí, sí es la producción que todavía está en la planta, que se entendería que podría ser eso considerado como plantaciones. Pero para que vean que en el tema de seguros no todo está dicho, siempre hay la posibilidad de negociar y a veces se pueden abrir posibilidades, pero para ello hay que conocer y hay que sugerir para que nos den esa posibilidad. ¿Ok? Entonces, de todas maneras, siempre el consejo es lean su póliza, lean porque las compañías de seguros, las exclusiones ya hablando en términos reales, actuales, las pólizas de incendio, multirriesgo, o las que vienen a ser todo riesgo incendio, perdón, todavía mantienen ciertas exclusiones, pero depende mucho de cada compañía. En la próxima clase, lo que les estaba diciendo, ya vamos a tener la oportunidad de ver pólizas directamente, y con eso vamos a poder comparar algunas diferencias entre distintas compañías y para ver cómo sus enunciados, de cierta manera, tratan de expresar algunas exclusiones que no necesariamente tienen que ser exactamente iguales entre las distintas compañías. ¿Bien? Entonces, eso, bueno, como le digo, lo dejamos para la siguiente clase. Algunos bienes que tienen que ser declarados de manera especial. ¿Se acuerdan que les mencioné que habíamos hablado de que en las pólizas se contrataba por separado cada uno de los temas, cada uno de las coberturas como un riesgo nombrado? Bueno, para el tema de valores, las pólizas normalmente excluían el tema de dinero, joyas, piezas arqueológicas o de valor histórico, ¿ok? Pero, con el tiempo, a la hora de conformar esta multirriesgo, se abrió esta posibilidad, de cierta manera, pero como una declaración especial y obviamente con un recargo también en la póliza, esto es una cobertura adicional. ¿De acuerdo? Y estos bienes que normalmente se consideran riesgos elevados son principalmente dinero, joyas, piezas numismáticas, se refieren a monedas antiguas, o filatélicas, estampillas, y explosivos. A veces se agregan alguno que otro adicional, pero por lo general estos son los más repetidos en las pólizas de incendio. ¿Ok? ¿Por qué el tema de piezas numismáticas o piezas arqueológicas o de valor histórico caen en esta declaración especial? Para comenzar, debemos tomar en cuenta el tema de valores. ¿Ok? En el tema de dinero es sencillo, el valor es el que está básicamente declarado como tal, ¿no? Pero obviamente el tema de dinero tiene una connotación especial como un riesgo adicional por el tema de robo. El tema de joyas pasa más o menos por el mismo camino, por el tema de valor, aparte de que por ser de pequeño tamaño
y alto valor es muy fácil de poder ser sustraído o generar un interés especial sobre estas. Pero en el tema de joyas ya se vislumbra parte de la segunda parte por la cual las compañías de seguros consideran esto necesario de ser declarado de manera especial. El valor de las joyas no tiene una referencia necesariamente con su calidad. ¿Por qué? Porque las joyas, por lo general, tienen un valor intrínseco, ¿no? La calidad de los diamantes, en fin, pero también tiene un valor por su arte, o sea, por la constitución o el arreglo que representan estas piedras preciosas o estos metales preciosos. ¿Ok? Entonces, el valor no es solamente los diamantes o el oro que puede estar involucrado, sino también la belleza o el valor que se le dé a esta constitución, ¿no? A este ordenamiento. Y ese valor es un valor subjetivo, no obedece a un término objetivo. ¿Ok? Y entonces siempre va a haber una discusión entre las compañías de seguros sobre cuánto es lo que vale una joya o cuánto es lo que el cliente piensa que vale esa joya. ¿De acuerdo? Entonces, el problema ahí radica en el valor que puede tener estas piezas. Como le digo, más que nada por el ordenamiento, no por los constituyentes o elementos de las joyas. ¿Ok? Y eso justamente, ese mismo problema enfrenta lo que vienen a ser piezas numismáticas, ¿no? O sea, elementos históricos, como monedas, ¿de acuerdo? En las cuales el valor de este bien, que pueden ser de repente piezas de oro o de plata o de cobre incluso, ¿ok? Es superado por su valor histórico. Idénticamente en las piezas filatélicas o en las estampillas, ¿ok? El papel con que están hechas las estampillas no vale nada, pero sí más bien el año, la circunstancia, los distintos errores que pueden haber representado y que constituyen para la compañía o para los aficionados a este tipo de artículos que pueden constituir el principal valor de esas piezas. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, estos artículos ya tienen un problema de cómo se valoriza. Muchas veces, para el tema de estos bienes, la compañía de seguros exige que de cierta manera haya una constatación, para comenzar, de su veracidad o de su originalidad. También, ojo, se puede presentar que se aseguren o que se pretendan asegurar piezas que son falsas. Y entonces el valor es muy distinto. ¿Ok? Entonces lo primero que normalmente pide la compañía de seguros cuando se enfrenta a estas situaciones, y por eso es que solicita esta declaración especial, es un certificado de originalidad. O sea, de que alguien, un especialista, brinde un certificado para constituir que efectivamente estas piezas son o tienen este valor, son originales y tienen, pues, o pueden llegar a tener este valor especial. ¿Ok? Y en segundo lugar, se pide, en la mayoría de las veces, una valorización, una tasación, ¿ok? Que obviamente tiene que de alguna manera tomar en cuenta el valor del mercado, ¿no? Y ya todos estos factores que, como les estaba explicando, es difícil para la compañía de seguros poder finalmente discutir después de un siniestro sobre cuánto podría ser el valor. Entonces, previamente a tomar el seguro, la compañía de seguros quiere tener claro cuánto va a ser el valor de estos bienes y cuánto es lo que se va a tener que resarcir. ¿De acuerdo? Entonces, tomando esto en cuenta, es que la compañía de seguros llega, de cierta manera o no, a brindar una cobertura sobre estos bienes basados en estos criterios.
Por lo tanto, si se dan cuenta, esta forma de llegar al valor declarado es muy distinta a las que habíamos hablado anteriormente. ¿Se acuerdan? Lo que habíamos dicho sobre el valor declarado, pues que tenía que ser el valor a nuevo, ¿no? En el caso de edificaciones, igualmente para el tema de maquinaria, estamos hablando de valor a nuevo, y que incluso la mercadería se debía considerar valor de costo, ¿cierto? Ninguno de estos criterios se aplica para estos bienes. ¿Por qué? Porque para estos bienes, especialmente joyas y piezas artísticas o arqueológicas o numismáticas, filatélicas, lo que entra a tallar es un valor convenido, ¿ok? Escúchenlo bien, porque estas son una de las pocas circunstancias que se menciona esto. Por lo general, en una póliza de incendio, hablar de valor convenido es una mala palabra. Por lo general, así lo consideran los suscriptores, ¿ok? Entonces, escúchenlo bien, esta es una de las pocas circunstancias en donde los underwriters no les va a sonar a lisura, cuando el valor de estos bienes, pues, es discutible. ¿Cuánto cuesta o cuánto creen ustedes que puede costar un Picasso original? ¿Ustedes creen que solamente va a costar lo que cuesta la tinta y el lienzo? No, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, el valor de este bien tiene que estar, de cierta manera, refrendado por el valor del mercado que puede tener, ¿cierto? Entonces, es por eso que requiere, pues, una tasación experta, requiere, pues, todo un trabajo adicional de confirmar que efectivamente este bien, esta pieza artística, este bien arqueológico, estamos hablando de una pieza original, ¿ok? Entonces, todas estas circunstancias ameritan pues, o requieren ser tomadas en cuenta para poder llegar a un valor. Y es por eso que se le dice que este tipo de bienes se consideran a valor acordado, o a valor, sí, acordado, ¿ok? Que es la única circunstancia en que la compañía de seguros finalmente se aleja de los principios que habíamos mencionado para la valorización de los activos o de los bienes que se aseguran, ¿ok? Entonces, a valor convenido solamente se aceptan este tipo de bienes, como digo, con toda esta declaración previa y con este manejo especial. Obviamente, explosivos también es una materia que por lo general se pide considerar dentro de este rubro, básicamente por la misma razón que la que se considera dinero, porque representa un riesgo muy alto y las consecuencias de estos, de la pérdida o daño de estos, puede tener, pues, consecuencias muy altas. Entonces, por ello, normalmente este tipo de bienes se excluyen de las pólizas normales y se tienen que declarar de una manera por separado. ¿Ok? Algunos conceptos que me gustaría ir revisando antes de seguir avanzando en el tema de la póliza, especialmente porque muchos de ellos son de uso cotidiano, pero que en los seguros ya conllevan una connotación especial, ¿ok? Para evitar mayores dificultades, ¿no? Los he seleccionado principalmente para que se tengan en consideración. El primero de ellos, previo, básicamente coincide con lo que normalmente se entiende como tal. Básicamente es un local, un espacio, ¿no? En el cual pueden o no haber varias edificaciones, ¿ok? Básicamente se considera como un predio donde se tiene un lindero o un límite, un borde, y todo lo que se encuentre dentro pertenece a esta instalación, o lo que se dice el predio, ¿no? Dentro de este predio se pueden considerar varias edificaciones que son construcciones civiles. En el tema de seguros, hace mucho tiempo, se hablaba de categorías, ¿okay? Categoría 5, categoría 4. La categoría 1 se consideraban siempre a los edificios, pues, más sólidos,
aquellos que fueran hechos de ladrillo y cemento. Hay que tomar en cuenta que los seguros provienen mayormente de países como Estados Unidos o como Inglaterra, Alemania, y en estos países la construcción es muy distinta a la de acá. Por lo general, por ejemplo, las viviendas en esos países, no los departamentos, que ya es una consecuencia del modernismo, pero las casas, por lo general, eran hechas de madera, ¿de acuerdo? Acá en el Perú, por una extraña coincidencia o una circunstancia especial, es que la mayoría de casas son de ladrillo y cemento. Pero en realidad, la forma de construir viviendas en la mayoría de países es basada en madera. ¿De acuerdo? Entonces, para las empresas americanas, cuando hablan de incendio, piensan inmediatamente en el escenario de, por ejemplo, cuando se habla de viviendas, inmediatamente piensan en una pérdida total. Porque un incendio en una casa hecha de madera efectivamente arrasa con todas las instalaciones, hay que todo partir de cero. Sin embargo, en nuestros países esa circunstancia no es así, y esa es justamente una de las dificultades o una de las razones por la que la mayoría de veces se sugiere revisar bien esos temas, incluyendo el tema de PML, porque en un edificio hecho de concreto, con ladrillo y cemento, un incendio no lo va a poner en riesgo de la misma forma como si fuera de madera. ¿Ok? Entonces, punto número 1, en el tema de la edificación, tomar muy en cuenta el tipo y básicamente hacia el riesgo que se está orientando. Si estuviéramos hablando específicamente de incendio, una vivienda construida de ladrillo y cemento se podría considerar de tipo 1, ¿ok? O de concreto armado, también. Definitivamente resiste mucho mejor un incendio que una vivienda hecha con, de repente, estructura metálica como el techo y material y combustible en las paredes, ¿no? Entonces, por lo general, las categorías en el tema de edificio son categoría 1 para los de ladrillo y cemento, categoría 2 para los que son ladrillo y cemento pero con techo de estructura metálica, categoría 3 que viene a ser construcciones que tienen el techo o el piso de madera, ¿okay? O de estructura de madera. Categoría 4, que son básicamente las construcciones de adobe, en donde igual pueden tener el techo o el piso de madera, y la categoría 5 sí es básicamente construcciones de madera. ¿Ok? Piso y techo y paredes. ¿Ok? Entonces esas son las 5 categorías, pero esas categorías en realidad se fueron perdiendo en el tiempo, como se podrán ustedes dar cuenta, ya incluso en Estados Unidos, que es donde normalmente todavía mantienen este tipo de construcciones. Bueno, en Japón también, para la vivienda, todavía se tienen edificios de madera, construcciones de madera, pero la modernidad va ganando espacio día a día y ya normalmente las personas ya no viven en casas, sino básicamente en edificios, ¿ok? En donde obviamente el tipo constructivo es distinto. Entonces, en el tema de edificio, como les explicaba, es bueno tener en cuenta que dependiendo del riesgo, se debe tomar en cuenta el tipo constructivo para verificar que efectivamente, en caso de un evento, cuánto es lo que podría terminar siendo dañado, ¿no? Riesgos separados, entiéndase como aquellos que pueden estar a una distancia que permita considerar que en el caso de un incendio, ¿ok? El evento que le ocurra a uno de ellos no va a ocurrir al siguiente o al otro. Entonces, en riesgos separados, básicamente su concepto está alrededor de la distancia que puede existir entre ambos.
Entonces, para que yo considere dos riesgos separados, estoy hablando de dos, por ejemplo, edificaciones, la distancia que haya entre ambas, la distancia efectiva que haya entre ambas, debe ser tal que me permita considerar que en caso de que ocurra un evento en una de ellas, este evento no se va a propagar a la otra. La distancia que hacíamos referencia en un principio cuando pusimos el ejemplo de PML es que las compañías de seguros consideran más o menos entre 8 y 15 metros la separación válida entre uno y otro bien. Hay algunos factores que pueden contribuir a que esta distancia se acorten o se extiendan, pero básicamente ya amerita esto un análisis de riesgo o una inspección de riesgo para poder concluir en esto, y es básicamente porque las compañías de seguros estiman que la radiación que se puede presentar en caso de un incendio es la que podría propagar un fuego sin necesariamente estar en contacto un bien con el otro. Entonces, en la medida de que esa radiación, producto de un incendio, sea más o menos intensa, es que las compañías de seguros establecen estas separaciones. No sé si alguno de ustedes en alguna circunstancia ha tenido la oportunidad de estar frente a una fogata, ¿ok? La sensación del calor que se genera aún estando a unos metros del fuego es básicamente la radiación térmica que se produce en caso de un incendio. Y esa radiación es la que puede propagar un incendio teniendo una separación, como le digo, de algunos metros, ¿ok? Entonces, esa es la razón por la cual las compañías de seguros exigen o establecen esas distancias, teniendo en cuenta que mientras mayor sea la carga combustible o el combustible sólido que se presente involucrado, mayor radiación va a producir en caso de un incendio, ¿no? Entonces, si yo tengo almacenado, por ejemplo, caucho, llantas, que es un combustible sólido que desprende mucho calor, ustedes se podrán dar cuenta de que la separación mínima que debe haber entre edificios que tengan involucrados este material debe incluso superar los 20 metros. ¿Ok? Pero si lo que tenemos en los almacenes o como material combustible son cajas con inodoros, el inodoro es básicamente una pieza de porcelana o porcelanada, ¿ok? Incombustible, y lo único que estaría quemándose sería el cartón que serviría de envoltura, o de base, perdón. Entonces podríamos entender de que la carga térmica que podría desprenderse de un incendio de esta mercadería sería relativamente baja, ¿ok? Entonces sí se podría esperar pues de que la separación entre un edificio que contenga estos bienes y otro cercano podría ser fácilmente 5 o 7 metros, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la separación entre los riesgos está en función, en realidad, de la carga térmica que puedan presentarse en estos, porque la mayor preocupación de la compañía de seguros es considerar una separación suficiente para evitar de que un fuego se propague al siguiente. ¿Ok? Riesgos interdependientes. En el caso de los riesgos, especialmente para el tema referido al lucro cesante o cuando se tiene en mente el tema de producción, es que ciertos riesgos o locales pueden presentar una interdependencia, ¿ok? Que básicamente se establece cuando un local provee a otro de ciertos bienes o materiales. ¿Okay? Entonces, en caso se dañe uno, va a ocurrir una paralización o un daño en el siguiente, no por un efecto de incendio, sino básicamente por un efecto de producción. ¿Okay? Entonces, a eso se entiende como riesgos interdependientes.
Combustión espontánea, les había mencionado que en un principio las pólizas de incendio lo excluían, después en algunas compañías de seguro las han incluido. La combustión espontánea es un evento que se presenta bajo ciertas circunstancias en algunos materiales, ¿ok? Y básicamente se debe a lo que se entiende de manera común como fermentación. La fermentación es una oxidación que se produce básicamente por medio de las bacterias, ¿ok? También hay eventos de oxidación que se dan de manera espontánea en algunos artículos, inclusive sin necesidad de bacterias, pero muchas veces, como le digo, las bacterias pueden ser un catalizador de este proceso de combustión. Entiéndase que la combustión es una reacción entre un material combustible y el oxígeno presente en el medio. ¿De acuerdo? Entonces, una combustión espontánea es aquella que se presenta, es una reacción que se presenta de manera espontánea en ciertos materiales y que se da principalmente por la misma temperatura ambiente o por ciertas circunstancias que aceleran este proceso. Un caso típico es la combustión de la grasa. La grasa de cualquier tipo, en contacto con el oxígeno, produce una combustión, produce una reacción, pero que normalmente es muy lenta. Y entonces el desprendimiento de calor de esta reacción no produce llamas, ¿ok? Es el enranciamiento de las grasas, así se le dice. Pero ¿qué sucede si por alguna circunstancia esta grasa entra en contacto con oxígeno puro? Lo que va a ocurrir inmediatamente es que arde, va a empezar a presentar llama, ¿ok? Entonces ahí, por ejemplo, en ese caso sería un evento de combustión espontánea. Si ustedes se dan cuenta, la póliza en sus orígenes, como les decía, tenía un concepto de riesgo nombrado. ¿Y qué cosa es lo que trataba de hacer? Trataba de solamente quedarse con los eventos que estuvieran referidos a incendio debido a una fuente térmica, que sea la que origine el incendio. ¿Ok? Es por eso que en un principio, por ejemplo, el rayo no estaba incluido. ¿Ok? Porque es una situación externa. La combustión espontánea, igual, ¿no? Esto es una situación muy especial. No sé si ustedes en algún caso hayan escuchado hablar, la harina de pescado, por ejemplo, ardía en los primeros cargamentos que se hicieron de harina de pescado, ardía en las bodegas. ¿Por qué? Porque el nivel de fósforo era tan alto que este reaccionaba con el oxígeno e inmediatamente empezaban a combustionar. Ahora, no necesariamente con presencia de llamas, como les explicaba con el tema de la grasa, pero sí había una combustión, ¿ok? Y que se podía entender como que esto era parte de lo que es un incendio. Entonces es por eso que las compañías de seguros en un principio lo excluyeron, lo tuvieron fuera del escenario de dentro del escenario de lo que podía considerarse incendio, pero ya conforme fue pasando el tiempo lo fueron incorporando, entendiéndose que esto también es un fenómeno de combustión. Entonces, la harina de pescado, las grasas y otros productos, dependiendo de la temperatura ambiente, inclusive el algodón, las pacas de algodón húmedo, un día de verano pueden acumular calor suficiente como para empezar una combustión espontánea. Entonces, todas esas circunstancias, ¿qué es lo que forzaron a las compañías de seguros? En primer lugar, a tener definido, ¿no? Como le digo, solamente quedarse con los eventos de incendio que guardaran todas las características de un evento accidental, ¿no? En donde haya producción de llama, haya un agente térmico, y tratar de evitar estos eventos de combustión espontánea por entenderse de que debían ocurrir ciertas circunstancias especiales para que se den, y por ciertos materiales en especial, ¿no? Además, hay que tomar en cuenta de que uno de los baluartes, uno de los fuertes de toda póliza de incendio
¿no? Es que debe analizar las causas de este evento. Y cuando se analiza un incendio, en donde haya un origen térmico, como les estaba explicando, que era básicamente lo que las compañías de seguros estaban intentando asegurar cuando hablaban de incendio, se puede rastrear dónde se origina el fuego y qué cosa es lo que lo pudo originar. Acá en el Perú, muchas veces cuando se consulta a los bomberos cuál ha sido la causa, la mayoría de veces se escucha decir que es cortocircuito, pero en realidad no es porque lo sea, sino porque para ellos resulta más práctico decir eso frente a las cámaras que realmente hacer un análisis. Pero en el Perú y en otras partes del mundo se debe hacer una auditoría, un análisis para confirmar el origen de los incendios, ¿ok? En el caso, como le digo, de un incendio convencional, es muy fácil de poder verificar esto, rastrear el daño y ubicar un punto en donde se haya iniciado el incendio, ¿no? Y determinar su origen. Sin embargo, cuando se habla de combustión espontánea, no hay forma de poder verificar qué cosa es lo que pasó, simplemente se considera que pasó, ¿ok? Y por ello es tan difícil de poder atribuir una causa. Es por eso que una también de las razones por las cuales las compañías de seguros en un principio excluyeron este tema de las pólizas de incendio normal. Pero, como les digo, ya el tiempo y las costumbres fueron determinando de que esto era más, o sea, una situación que podía ser incluida dentro de las pólizas mismas. Y como les decía, en algunas pólizas se aceptan la combustión espontánea y en otras no, aunque se permite como una cobertura adicional, ¿no? Perdón. La explosión, disculpen, me están faltando estos temas. La explosión, entiéndase que en términos químicos, una explosión es básicamente una combustión a un ritmo acelerado. ¿Ok? ¿Y por qué se dice esto? Porque cuando ocurre una combustión, el material combustible se une con el oxígeno y da como resultado gases de combustión. ¿Ok? Para todos es sabido que cuando hay una combustión, cuando algo se quema, produce humos. Y esos humos son en realidad los gases de la combustión. Pues bien, cuando se habla de una explosión, lo que se está diciendo es que este proceso del combustible a la hora de unirse con la fuente térmica produce estos gases, lo hace a una velocidad tan rápida que lo que genera es una onda de choque. ¿Ok? O sea, la generación de gases es tan violenta, es tan rápida, que incluso produce una presión. Eso es básicamente una explosión química. ¿Ok? Porque también hay otra versión de explosión que puede ser dada por un elemento a presión. Ojo, para la póliza, y dentro de las definiciones que habían originalmente y que se han continuado en las pólizas multirriesgo, la explosión que siempre se hace referencia es a la explosión química, es decir, a este evento que está asociado con un proceso químico que es la combustión. La explosión de elementos a presión, ¿ok?, se conoce como explosión física o explosión mecánica, y esa por lo general estaba excluida, aunque en las pólizas cuando eran a riesgos nombrados también había la posibilidad de cubrir la explosión mecánica a través de una cobertura adicional. En las pólizas actuales, esta posibilidad ha sido considerada fuera de la cobertura principal de incendio y más bien se le acepta la explosión mecánica como una manifestación de rotura imaginaria. Y entonces bajo la póliza de rotura imaginaria sí se contempla. ¿Ok? Otro de los términos importantes que debemos tener en cuenta
a la hora de hacer o hablar de seguros es el tema de terrorismo. ¿Ok? El terrorismo, como les estaba explicando hace un minuto cuando vimos el tema de guerra o las explosiones por guerra, en algún tiempo se entendió que era algo así como un medio de guerra no convencional. ¿Ok? Pero con el tiempo se fue deslindando esta figura y se fue más bien asentando la imagen de acción realizada por grupos extremistas, ¿ok? Como una manifestación de terror. Entonces, esta diferencia que ya se hace crítica en nuestros tiempos es la que permite deslindar de esta figura que antes se tenía de terrorismo, más que nada como un acto de sabotaje, ¿ok? En tiempos de guerra. Entonces, dado que ya se ha podido deslindar de la imagen de guerra, es por la cual ya se brinda como una cobertura adicional y que incluso representa, antes se entregaba como parte de la póliza de incendio, como les decía, hasta antes del evento del World Trade Center, la figura de terrorismo se entregaba libremente dentro de las coberturas que se podían tener en la póliza de incendio. Después de lo del World Trade Center, el tema de terrorismo se consideró una póliza aparte y ya no se entregaba de manera inmediata, ¿no? Bien, continuando con las definiciones. Escombros, ¿de acuerdo? Escombros es básicamente los restos que pueden quedar de un evento, ¿ok? Y que por ende formaron parte de los bienes que fueron asegurados y por ello son motivo que también puedan ser considerados a la hora de ser necesario retirarlos de una zona siniestrada. ¿Ok? Hay una serie de implicancias entre reconocer los restos de un evento como escombro o como limpieza. ¿Ok? Cuando se habla de escombros, como les decía, estaba básicamente referido a aquellos restos de lo que originalmente formó parte del bien asegurado. ¿Ok? Mientras que la limpieza podría incluir algunos otros materiales que no conformaban parte de la instalación original, ¿de acuerdo? Un ejemplo creo que podría ayudar a mostrar mejor esta diferencia y la importancia que debe tener para efectos de los siniestros. Vamos a imaginar por un momento que tenemos asegurada una carretera, ¿de acuerdo? Y durante la vigencia ocurre un sismo, ¿ok? Entonces, a la hora de que ocurre este sismo, la carretera se daña y por tramos, ¿no? Incluso se llegan a presentar agrietamientos, hundimientos, roturas, seccionamientos, fracturas de esta carretera. Y por otras secciones empieza a caer rocas desde la parte superior de esta carretera, de repente que estamos hablando de una zona de montaña, y llegan a acumularse sobre la carretera. Entonces, a la hora de hacer los trabajos de reparación, obviamente el retirar estos pedazos o elementos de la carretera dañada
se entenderían como los escombros del evento de terremoto. Sin embargo, entenderíamos que el terremoto también ha producido otro tipo de material que de alguna manera también ha dañado la carretera, que viene a ser todas estas rocas o tierra que haya podido caer de las partes altas, obstruyendo y algunas veces hasta dañando parte de la carretera, pero principalmente obstruyéndola. ¿Ok? Ese material ajeno a la carretera que se presenta después de un evento, ese material se entendería que debe ser material el cual debe ser limpiado. No son propiamente los escombros de un siniestro. Los escombros son los restos de la carretera, como digo, dañada. Y más bien esas acumulaciones de material sobre la carretera que ha caído a consecuencia del terremoto, vendría a ser limpieza. Y por lo que mayormente no está cubierto. Y tiene mucho sentido. ¿Por qué no está cubierto? Porque la compañía de seguros no va a cubrir, no va a reconocer un gasto sobre aquello que no ha estado declarado. ¿Cierto? Es parte de la razón de ser de la póliza. El pago es en realidad el punto de partida, el punto de reconocimiento de que la póliza está vigente. Entonces, si no hay cobro sobre esos materiales, la compañía de seguros no tiene de dónde sacar para resarcir esos, o sea, para dar cobertura a ese tipo de daños. Y por ello es que normalmente lo que viene a ser los trabajos de limpieza están excluidos de la póliza, porque honestamente es muy difícil de saber cuánto es lo que puede representar la limpieza en un evento de siniestro. ¿Ok? ¿Cuánto podríamos esperar que caiga? Vamos a imaginar en este caso del ejemplo de la carretera como material para requerir el tema de limpieza. Es muy difícil de saber. Sería casi como adivinar. Hay algunas pólizas en donde aceptan, ¿no? Le ponen otro nombre, más hacia sus suelos, se le indica, para poder justamente tener una cobertura, para tener un monto, para poder llevar a cabo este tipo de limpiezas. ¿De acuerdo? Pero, como les digo, son condiciones totalmente ajenas a lo que es normalmente la póliza. Y es por eso que también les sugiero siempre que si ustedes tienen un cliente que tiene una circunstancia especial, a pesar de que de repente eso puede hacer básicamente esa necesidad de su cliente una exclusión en la póliza, vale la pena siempre conversar con las compañías de seguros para ver si es que es posible que alguna de ellas les brinde esa cobertura como una cobertura especial. ¿Ok? Entonces, para tomarlo en cuenta, los escombros, como les digo, siempre pertenecen a los restos de los bienes que han estado asegurados, ¿no? Y que se han visto dañados en un siniestro, mientras que el material de limpieza en realidad se corresponde a aquellos materiales ajenos a los declarados, ¿no? Bien, igualmente lo que viene a ser existencias, ¿de acuerdo? O mercadería, son justamente los bienes que ya están a punto para ser comercializados y que deben ser cubiertos o deben ser declarados a valor de producción o a valor de costo. ¿Ok? Es más fácil de entenderlo en el caso, por ejemplo, de un comercializador. Si un comercializador, una empresa, compra, por ejemplo, no sé, 100 paquetes de alguna mercadería especial, ¿ok? A un valor de 100 y normalmente lo vende a 150, ¿ok? Cuando la compañía de seguros, y esto se daña, cuando la compañía de seguros venga y quiera indemnizarlo a este caballero, si lo indemnizara al valor de venta,
lo estaría beneficiando, como si el caballero hubiera realizado una gran venta con todo el material que se siniestró, ¿cierto? Es por ello que normalmente las compañías de seguros indemnizan a valor de costo, porque eso es lo que efectivamente tenía el cliente hasta ese punto a la hora del incendio. No lo tenía vendido, lo tenía todavía como mercadería. ¿Ok? Y entonces es por esa la razón que las compañías de seguros solo cubren a valor de producción o a valor de costo, ¿no? En este caso los 100 por paquete que le estaría costando cada uno de estos elementos, y no los 150 que es el precio de venta que tenía de la expectativa este cliente. ¿Ok? Entonces, tomar siempre esto en cuenta. Y las existencias, como les decía, es básicamente aquello que está a punto de ser comercializado. Muy distinto a lo que se considera o se declara como contenido, que si bien es cierto, a veces estos términos se usan de manera indiscriminada. Básicamente lo que se refiere a contenidos, cuando hablamos de las declaraciones para las compañías de seguros, estamos hablando de aquel equipamiento que usualmente se tiene en los locales y que sirve como mobiliario o complemento de la edificación, ¿ok? Lo que se entiende como muebles. Se entendería que el contenido, estamos hablando de computadoras, estamos hablando de muebles, estamos hablando de instalaciones adicionales, ¿ok? Todo aquello que viene con el local, pero que sin embargo no forma parte de la obra civil entregada inicialmente, ¿ok? Se entendería que es todo lo que ustedes trasladarían o transportarían para dar confort o comodidad a un local alquilado. Bajo ese término es que normalmente se entiende lo que es contenido, ¿ok? Y tanto las existencias o la definición de estas como la de contenido y la de edificación son parte de lo que se entiende que es la SBS 1305. Hace unos años, más o menos 10, 15 años, la superintendencia contrató a una empresa para poder confirmar que las empresas de seguros tenían comprado suficiente capacidad, ¿no?, en el mercado de reaseguradores para poder afrontar un sismo de importancia como es el que se espera que se vaya a producir en esta década o en la siguiente, pero que va a llegar, ¿no? Ya pasó en Chile, ya pasó en la zona de Ecuador, entonces ya de alguna manera se considera que ya debe ocurrir aquí en el Perú. ¿Ok? Entonces, esta preocupación de la superintendencia los llevó a contratar a una empresa que hizo un modelamiento o intentó hacer un modelamiento de pérdida basado en el escenario terremoto, ¿no?, tomando en cuenta a qué tipo de construcción se tenía, cuánto de valor y más o menos la calidad de los suelos por las distintas zonas de Lima o el Perú, ¿ok? Para llevar a cabo un aproximado de pérdida, un PML para el tema de pérdida de terremoto, ¿ok? Entonces, para poder llegar a ese cálculo se necesitaba tener una referencia de cómo son las construcciones y los valores que puedan estar en ellos, tanto por edificación, maquinaria, contenido y existencias. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esos 4 parámetros y la declaración sobre las características constructivas de los edificios, es que la SBS emitió un dictamen en donde se exigía a las compañías de seguros recabar esta información de los clientes para poder elaborar este PML con estos parámetros, como les había dicho, ¿no? Bien, de eso, como les explicaba, es más o menos 10 a 15 años.
y las compañías de seguros brindaron la información y se hizo un cálculo a través de la SBS y se confirmó que efectivamente la capacidad contratada de las compañías de seguros era suficiente para brindar la cobertura en caso de un evento masivo. Y como parte de los controles que la SBS debe hacer, anualmente, por lo general, vuelve a hacer estas corridas, o cada cierto tiempo, para constatar que efectivamente se tiene la cobertura contratada suficiente para poder afrontar ese tipo de eventos. Entonces, esta SBS, por lo general, es lo que las compañías de seguro exigen que los brokers, una cadena, la SBS le pide a las compañías de seguros y las compañías de seguros se lo exigen a los brokers, y los brokers obviamente se lo tienen que pedir a los clientes. Se llene este formato en donde se especifica, como digo, número de pisos, número de sótanos, tipo de construcción, más o menos la ubicación, ¿no? Se pide el desglose de valores, tanto por edificación, como por contenido, como existencias, como maquinaria, para poder finalmente hacer este modelamiento en donde todas estas datas se ingresa a una computadora, se establecen escenarios de pérdidas y se llega a un valor promedio de pérdida, que es justamente lo que las compañías de seguros mayormente contratan a través de sus contratos automáticos. ¿Ok? Entonces, es esta la forma en que la superintendencia confirma de que efectivamente las compañías de seguros han contratado la capacidad real de sus contratos, ¿no? Bien, me dicen más bien para hacer 15 minutos de break. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Todo bien? Bien, perfecto. Entonces, 15 minutos y estamos regresando para continuar la charla.